el proceso de generar ingresos pasivos a través de la renta de alguna parte de tu propiedad mientras vives en ella. Es decir, puedes generar ingresos rentando tu garaje, puedes generar ingresos rentando por habitaciones tu casa, o también puedes generar ingresos quizás si tu casa está dividida. Mientras yo estoy viviendo completamente gratis, la casa me va subiendo de valor. Y es básicamente también lo que nosotros hicimos. En esa misma casa que le estamos mencionando, mientras yo vivía allí, la sala faltó, aquí hay que darle otra mano. Esa es la puerta que entra del basement automáticamente. Que no pagaba nada de renta porque la persona que vivía arriba era quien básicamente me estaba pagando el mortgage de la casa. La casa iba subiendo de valor. Lo que puede pasar en el futuro, que con esa casa, con la plusvalía, nosotros fuimos al banco, tomamos esa plusvalía y con ese dinero nos compramos nuestra segunda casa. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Modo Negocios. Conmigo siempre la esposita Ross. Hola a todos. Y en el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de cómo tú puedes vivir en los Estados Unidos sin pagar renta. Otra vez, esta estrategia tú la puedes utilizar. Nosotros lo hemos hecho ya varias veces aquí en los Estados Unidos. Tú la puedes utilizar también aquí y puedes ver si utilizas la estrategia, si nos ves de Latinoamérica o donde quiera que tú nos estés viendo. Pero es importante que tú sepas que la mayoría de nuestros ingresos hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, se nos va en la renta. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero sería increíble si nosotros podemos vivir sin pagar renta y que esos ingresos que tenemos que pagar de renta, tal vez lo podemos invertir en cualquier otro negocio o hacer cualquier otra cosa con ese dinero. Y por eso queremos hablar en nuestro segundo episodio de cómo tú puedes vivir aquí en los Estados Unidos sin pagar renta. Entonces, Ross, de una vez, si alguien te pregunta y tal vez que quieres explicarle en términos simples, ¿qué es house hacking? ¿Cómo tú lo explicarías? Bueno, en términos simples sería generar dinero de mi casa mientras vivo en ella rentando cualquier parte de la casa. Pero ya explicándolo un poquito más largo, con un poquito más de terminología, pues esta estrategia que se utiliza en real estate, en bienes raíces, para describir el proceso de generar ingresos pasivos a través de la renta de alguna parte de tu propiedad mientras vives en ella. Es decir, qué sé yo, se me ocurre, puedes generar ingresos rentando tu garaje, puedes generar ingresos rentando por habitaciones tu casa, puedes generar ingresos quizás rentando una unidad de almacenamiento que tengas en tu casa, o también puedes generar ingresos quizás si tu casa está dividida, qué sé yo, rentando la mitad de la casa, la otra mitad es tuya. La manera más creativa que se te ocurra para generar dinero a través de tu casa mientras vives en ella en el momento es considerada house hacking. Exactamente. Hay diferentes tipos, como Rod dice. Nosotros hay algunos que no estamos tan cómodos y que nunca lo hemos intentado hacer. Pero hay otros que sí, que son un poquito más cómodos y te vamos a contar exactamente todo va a depender, todo va a depender de la persona, de lo que tú te sientas cómodo haciendo o quizás de la confianza que tengas con las personas a las que les vas a rentar esa parte de tu propiedad. Sí, porque por ejemplo también depende la etapa que tú estés. Nosotros estamos casados, quizás si es una persona que está soltera, pues y es varón, digamos, tal vez es mucho más fácil rentar por habitación la casa que tal vez una jovencita que está sola y no es lo mismo. Así que también depende mucho de la etapa donde tú te encuentres, pero es importante y le vamos a contar cómo nosotros lo hicimos. Ahora, ¿por qué es nuestra estrategia favorita? ¿Por qué desde que yo la escuché me enamoré de ella? ¿Y por qué tú también deberías de hacerlo? Lo primero es que reduce drásticamente y muchas veces puede eliminar el gasto más grande que nosotros tenemos, que es la renta. Otra vez, muchas veces, nosotros lo hemos hecho ya varias veces, nosotros compramos una propiedad, rentamos, esta propiedad tenía 2 unidades, yo vivía en una unidad, luego rentamos la segunda unidad y solamente para términos simples, imagínate que el mortgage o lo que yo le pagaba al banco cuando tomé el préstamo para comprar la casa eran $1,000. Y entonces yo a la persona que vivía arriba, porque yo vivía abajo y la persona vivía en la segunda unidad arriba, esa persona me pagaba $1,100, digamos. Lo que quiere decir que yo todos los meses, esa persona me pagaba $1,100, tomaba 1,000 de esos, lo pagaba el banco y yo estaba viviendo gratis y hasta pudiéramos decir que me sobraban $100, que era lo que esa persona me estaba pagando. Si quisiera, no me sobraban $100 porque también hay biles como, qué sé yo, tenía que pagar la basura, el agua, que es compartida y eso sí ya lo tenía que pagar yo, que era el dueño. Pero ya ustedes tienen la idea, no es lo mismo yo de mi bolsillo sacar todos los meses $1,000 a que yo solamente tenga que sacar $50 para pagar lo que me faltaba de la basura o del agua. Claro, es como si tus rentas fueran $50. ¿Y quién paga $50 de renta? Pudieras pagar $50 por un parking spot, por un parqueo.
Sí, Sí, un parqueo. por supuesto. Los segundos, Ros, de esta estrategia que muchas personas no lo mencionan, y es que mientras yo estoy viviendo gratis porque no estoy pagando renta, la casa está subiendo de valor. Sí. Aquí donde estamos en los Estados Unidos, La y yo diría plusvalía. donde sea, en los Estados Unidos mayormente, pero en todos los lugares, República Dominicana, en Latinoamérica, todo está subiendo de precio. Mientras yo estoy viviendo gratis, si me pasan 1, 2, 3, 4, 5 años, pues la casa está tomando plusvalía, está subiendo de precio. Claro, si tú elegiste una zona buena. Exactamente. Porque todo va a depender, aunque por lo general las propiedades en bienes raíces tienden a aumentar en valor, es muy difícil. No es imposible que bajen en su valor, todo va a depender de muchos factores externos, de la zona en la que se encuentre, del desarrollo económico que sucede en ese lugar, qué sé yo, de también, aparte del desarrollo económico, qué sé yo, que no te pongan algo extraño en la calle de tu casa. O el inquilino que tú pongas que no te dañe la casa. Y que Oh, claro, claro, pero eso siempre, pero para eso siempre hay también estrategias que tú puedes utilizar. Por supuesto, sí. Pero entonces ahí lo que quería mencionar era que mientras yo estoy viviendo completamente gratis, la casa me va subiendo de valor. Y es básicamente también lo que nosotros hicimos. En esa misma casa que le estamos mencionando, mientras yo vivía allí, que no pagaba nada de renta, porque la persona que vivía arriba era quien básicamente me estaba pagando el mortgage de la casa iba subiendo de valor. Lo que puede pasar en el futuro, y es también algo que nosotros hicimos, que más en otro episodio podemos hablar de eso, que con esa casa, con la plusvalía, nosotros fuimos al banco, tomamos esa plusvalía y con ese dinero nos compramos nuestra segunda casa, que también le vamos a hablar de eso en otro episodio, pero es importante que ya ustedes ven, con el simple hecho, yo comencé con la estrategia de que no quiero pagar renta, pero hay otras cositas que se van agregando que también son bastante buenas cuando estamos haciendo el house hacking. Claro, y no necesariamente a lo mejor tiene que ser un multifamily. Hay muchas personas que lo han hecho con un basement, por ejemplo. Aquí se pueden rentar los basements. Hay reglas para hacerlo, siempre y cuando tú estés dentro de lo legal y lo puedas hacer de la manera más clara posible, mejor para ti. Siempre también hay otras estrategias que se pueden utilizar por debajo de la mesa, pero ya eso es decisión personal de cada quien. Sí. Nosotros por lo general casi todas nuestras propiedades están rentadas, pasan por inspecciones, están con su documentación y todo de la manera más clara posible, porque así nos gusta tratar a nuestros inquilinos para que en el momento en el que nosotros necesitemos de ellos sepan que nosotros somos personas profesionales, que no estamos jugando y que las reglas están para cumplirse y que hicimos un contrato y que todo ha sido claro desde el principio, porque a nosotros nos gustan las cosas así, claras. Exactamente. No, y yo creo que de eso también podemos hablar. Hay muchísimos temas que vamos a hablar más adelante, pero de eso también podemos hablar un poquito más adelante en otro episodio, de cómo tú puedes, qué es lo que tú tienes que hacer para los requisitos que tiene que tener tu inquilino, cómo tú debes... Lo ideal. Sí, lo ideal. Obvio, porque... Cómo debe lucir tu contrato, qué tienes que decirle cuando le vas a entregar el apartamento. Nosotros somos muy profesionales en ese punto. Siempre tenemos todo por la línea. Tenemos contratos profesionales. Ponemos a las personas que firmen. Siempre, antes de entregarle la llave, le damos un recorrido y siempre hacemos muchas cosas que es importante hacerlo con los inquilinos, pero como dice Ros, siempre bastante profesional para que después no vengan y crean que esto... Y que la información también esté clara. Sí, si tú estás, por ejemplo, trabajando con una persona que sabes que no habla inglés y toda tu información está en inglés, preocúpate por traducírsela, porque es importante que la persona sepa para que luego no te diga, yo no lo sabía. El punto no es que no lo sabías. Yo te lo dejé lo más claro posible desde un principio y estoy seguro de que lo sabías porque me firmaste aquí y está en tu idioma. Y esas son las reglas y las reglas están para cumplirse. Y ya, sea cual sea la estrategia que vayas a utilizar, siempre te recomendaría que tengas todo documentado, porque nunca sabes. Caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces podemos ver una persona que tiene todo perfecto, que es el candidato ideal, y cuando tú haces 2 o 3 llamadas te das cuenta que algo no está cuadrando con la información que tú estás viendo en pantalla. Así que siempre es bueno tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de negocios, porque estamos tratando con personas. Y aparte de eso, también estamos tratando con personas que van en cierto punto quizás a vivir conmigo, porque a veces puedes tener un roommate, a veces no necesariamente vas a tener un roommate, pero vas a tener un vecino muy cercano. Entonces, no necesariamente tú vas a querer un vecino muy cercano que sea escandaloso o que
a altas horas de la noche tenga una fiesta en su casa o qué sé yo, o que simplemente no saque la basura a tiempo. Entonces, siempre que vayan a hacer este tipo de estrategia como house hacking, tengan en cuenta que de alguna manera u otra están rentando una pieza de su casa donde ustedes todavía viven y es mejor tener las cosas lo más claro posible. Si quieres un libro gratis sobre cómo empezar a vivir sin pagar renta en los Estados Unidos y aprender cómo funciona el house hacking, comenta debajo "quiero el libro" y te envío el enlace. Sí, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con eso y es bastante importante. Si a ustedes les gustaría que en otro episodio, como les digo, hablemos de eso, cuáles son nuestros requisitos, cómo nosotros vetamos a los inquilinos o a los potenciales inquilinos, cuáles son las llamadas que nosotros hacemos, todos los pasos que damos, me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer un video haciendo eso. ¿Y si un inquilino está viendo tu video? No pasa nada. Oye, sí. Ok. Ross está diciendo que si un inquilino está viendo este video. Pero, ok, entonces vamos a otra de los puntos por cuales esta es una de las mejores estrategias y por la que más nos gusta. Es porque también nosotros, aparte de todo lo que te estoy diciendo, de que estoy viviendo gratis, mi propiedad está adquiriendo más valor, o sea, estoy obteniendo plusvalía. También hay una parte de la casa que yo puedo deducir en los impuestos, que eso también muchas personas no hablan, pero también es un punto muy importante y es que hay parte, lo que yo le pago al principal de la casa, de eso yo no tengo ningún tipo digamos, de eso no tengo deducciones de los impuestos. Pero de lo que yo pago de los intereses, sí yo puedo tratar de obtener algún tipo de beneficio cuando estoy llenando los impuestos. Pero aparte de eso, lo más importante es lo que es el depreciation o la depreciación del inmueble, digamos. Y esto a veces muchas personas es un poquito difícil de explicarlo, pero básicamente, aunque nosotros sabemos que la casa, como venimos diciendo, todos los años va subiendo de valor, para el IRS, la casa, lo que ellos hicieron es que ellos toman cuánto nosotros pagamos por la casa y dividen esa cantidad entre 27.5, que son alrededor de 28 años, y esa cantidad básicamente nosotros la podemos deducir de nuestros impuestos todos los años. ¿Por qué es esto? Porque aunque nosotros sabemos que la casa va subiendo de valor, también lo que se considera es que la casa se va a ir deteriorando, que tú tienes que irla arreglando, que hay cosas que no están funcionando igual. Así que también esa es otra ventaja que nosotros tenemos, que todos los años podemos tomar parte de la depreciación y también la podemos deducir de nuestros impuestos. Y ya lo último, y es también muy importante, y es que como es una casa que nosotros vamos a vivir en ella, Rosa, esto muchas personas no lo mencionan mucho y yo creo que por eso todo el mundo, todo el que esté escuchando, si tú estás pensando comprar una casa, yo te diría que trates y que tu primera inversión sea un house hacking, es porque como tú vas a vivir en la casa, tú calificas para tú dar menos de down payment o menos de inicial. Del enganche, como muchas personas dicen. Tú puedes comenzar hasta con 3.5, que es el FHA, y puedes irte hasta el 5%, que es convencional. Pero no necesariamente el convencional simplemente aplica para tu primera casa. El convencional siempre va a aplicar para la propiedad en la que tú vayas a vivir. Entonces, eso es algo que pueden tener en cuenta y pues ahí están las opciones. Lo que sí, en otro episodio podemos hablar un poquito más de cada uno de ellos, pero sí tienen que tener en cuenta que hay unos requisitos que debe tener la propiedad para ser aprobada para un FHA. Hay cosas que tienen que ver directamente con la propiedad y no necesariamente con la persona. Exactamente, sí, no. Si les gustaría que le hiciéramos un video, es importante y no lo pueden dejar. Ahora, muy importante ahí también explicar, porque a veces hablamos y pensamos que todo el mundo nos están entendiendo, pero cuando hablamos del enganche o del inicial, básicamente es que vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo. La primera propiedad que nosotros compramos creo que valía alrededor de $150,000 más o menos. $150,000. Nosotros dimos un 5% de down payment, lo que quiere decir que fueron alrededor de $7,500. Solamente lo que nosotros necesitábamos eran $7,500 de inicial, más los gastos de cierre, que muchas personas no hablan, pero también tú necesitas gastos de cierre para tú poder comprar la casa. Así que yo creo que al final fueron unos $12,000, $13,000, creo, más o menos, para la primera unidad que nosotros necesitamos para poder adquirirla, que es muy diferente a si tú vas a dar un 20%, que si tú vas a comprar la casa para rentarla y tú no vas a vivir en ella, usualmente tú vas a tener que dar un 20%, y ya ahí estamos hablando de alrededor de $35,000, $40,000 que tú tienes que buscar. Así que ya ustedes pueden ver la gran diferencia, y por eso es que, una vez más, esta es una estrategia que yo considero que todo el mundo que tenga la oportunidad debería de hacerlo, porque tienes otra vez la oportunidad de no pagar renta, muy importante, no pagar renta. La casa va subiendo de valor, así que también mientras vives gratis, tu casa va aumentando de valor. Aparte de eso, puedes deducir algunas de los gastos que tú tienes de tus impuestos, y también ya, como quien dice, por si todo esto fuera poco, tú puedes entrar a una casa
con 3.5% de inicial, que también es una muy buena oportunidad para las personas que están pensando dar este paso. Y no necesariamente tienes que vivir para siempre con tus inquilinos. El requisito es que dures un año viviendo en la propiedad. Ya luego de ahí, si tú quieres hacer un flip, o sea, así que, bueno, no un flip, o creo que sí, que como quiera se dice flip. El Live and punto, flip. ajá, exacto, live and flip. Si ya luego de ahí quieres salir de la propiedad, qué sé yo, diría yo, quieres rentar, no creo que quieras rentar luego de vivir gratis, pero quizás puedes aprovechar para comprarte otra propiedad, vas ahorrando dinero, o quizás esa otra propiedad también pudiera ser otro multifamily o una propiedad sola, qué sé yo. Es una buena manera de hacerlo. O sea, no es que vas a vivir para siempre con tus inquilinos y a lo mejor te gusta. Entonces, si te gusta, pues también puedes aprovechar y seguir sacándole el jugo a esa estrategia de hacer house hacking. Sí, es un buen punto, Ross, que tú das, y es que tú solamente tienes que vivir un año. ¿Sí? O sea, nosotros lo hemos hecho varias veces, que compramos una casa, rentamos digamos, una unidad, vivimos en la otra. Cuando pase el año, ya yo cumplí con el requisito. Ya estamos buscando otra propiedad. Buscando otra propiedad para volver a hacer lo mismo. Ya hoy en día, como tenemos varios negocios y queremos estar un poquito más estable, nuestra mentalidad es comprar unidades que sean únicamente para inversiones, dar el 20-25% de inicial. Que eso es bueno aclararlo, aunque ya tú dijiste que, por ejemplo, si tú vas a comprar una propiedad para inversión, tienes que tener en cuenta que ya no va a ser un 5%, ya no va a ser un 3.5%. Porque a veces hay personas que dicen, oh, ¿y cómo tú te compraste otra casa y la tienes rentada y a mí me están pidiendo un 20%? Porque vivimos en la propiedad, es por eso. Si vas a vivir en la propiedad, puedes optar por el préstamo convencional del 5% y dar un poquito menos de inicial. Sin embargo, ya ahora las propiedades que pensamos adquirir a partir del próximo año, entonces ya tendríamos que dar entre un 15-20%, depende de las negociaciones que hagamos con nuestro lender, nuestro prestamista. Broker, entonces, exactamente. Sí, y eso es muy importante. Otra vez, si tú vas a comprar una casa que ya tú no vas a vivir en ella, entonces ya tú vas a tener que dar alrededor de un 20% para que tú puedas vivir. Así que, por eso... ¿Para que puedas qué? Para que tú las puedas rentar. Exacto. Sí, si tú vas a vivir en ella, para aclararlo, tú puedes dar de 3.5 a un 5% de inicial, y si ya es para tú rentarla, usualmente es alrededor de un 20, un 25%. Así que es muy importante que ustedes tengan eso pendiente. Si tú puedes, si todavía tú estás joven y todavía tienes la oportunidad y tal vez te gusta, pues lo que tú pudieras hacer es: compro la casa, algo barato, de $150,000, que tal vez con los gastos de cierre, con $15,000, tal vez te puedes entrar. Entras, vives un año, como no estás pagando renta ese primer año, o tal vez estás pagando mucho menos porque la otra persona, la otra unidad está cubriendo parte de tu mortgage, puedes ahorrar ese dinerito, ser disciplinado, no gastarlo en otra cosa, ser disciplinado para que en un año entonces tú puedas volver a hacer lo mismo. Y de esa forma, imagínate que solamente en 5 años tú hagas eso y que cada año tú te compres un dúplex. Eso pudiera hacer que en 5 años tú tengas 10 unidades, 10 puertas que te estén dando ingresos pasivos, y eso te puede ayudar bastante. Así que solamente piensa eso, y si lo haces, yo sé que tu vida financiera va a cambiar. Claro, hay muchas cosas que deben tener en cuenta que no necesariamente la estamos mencionando porque van a depender de cada persona, pero aunque si bien es cierto que se puede hacer, siempre tienes que asegurarte de tener un buen historial crediticio, de que todavía califiques para comprar otra propiedad, porque pudiera ser que tu debt to income ratio, ¿cómo se dice en español eso? No sé, pero pudiera ser que tu relación del income con las deudas no esté en buen estado y no necesariamente puedas hacerlo cada año. Pero si bien es cierto de que es una estrategia muy chévere, es posible hacerla, es lo mejor que tiene, que cualquier persona que se lo proponga pudiera lograrlo, pudiera al menos empezar con un dúplex, o no necesariamente un dúplex, puede ser también hasta 4 unidades, sí, porque luego de las 4 unidades ya es considerado comercial. Sí, es un buen punto, es hasta 4 unidades, o sea, que tú te pudieras buscar una propiedad que tenga 4 unidades y como quiera, con 3.5, 5%, como tú vas a vivir en ella, pudieras comprarla. Y como yo te dije, si tú haces eso 5 veces, o sea, una vez en 5 años, tú pudieras tener 10 unidades. Imagínate si tú haces eso y en cada propiedad que tú te compres son de 4 unidades. Puedes tener muchísimas más unidades. Así que también es muy importante eso, que ustedes lo pueden hacer. Es la recomendación. Si yo empezara de nuevo, es algo que yo haría. Y yo, no es fácil. No es fácil, pero definitivamente si yo... Pero da resultados. Pues sí, yo lo haría una y otra vez. Pero ya hablando también de eso que tú dices, eso es muy importante. Las deudas, la relación de las deudas con tus ingresos. Con tus ingresos. Pero también es bueno saber, que me ha pasado varias veces y es una ayuda, que
si tú te vas a mudar, ya tú tienes una propiedad y te vas a mudar para la segunda porque la vas a comprar, también la propiedad donde tú vives, que tú la vas a rentar, porque si tú te vas a quedar con la casa y tú vas a rentar esa propiedad, también tu broker, la persona que te está haciendo el préstamo, puede contar y debería de contar como income la propiedad que tú vas a rentar. Porque tú estás viviendo en ella, pero cuando tú te mudes, tú la vas a rentar. Así que también eso te puede ayudar a aumentar esos ingresos para que tú puedas calificar pero dependiendo de pero dependiendo de los requisitos que tenga tu broker, por lo general es necesario que esa propiedad esté rentada, ya esté bajo contrato para el momento del cierre. De lo contrario, esto podría retrasar el cierre o podría ser que no califiques para la otra propiedad si ya te están contando esa cantidad como income. Que nos ha pasado. Hemos tenido Hemos tenido que buscar un inquilino a vapor. Sí, tener el contrato ready incluso antes de cerrar la nueva casa. Incluso la última vez nos pasó que no solamente era el contrato, porque la primera vez fue el contrato, todo chévere, no, muy bien, conseguimos el inquilino, todo estaba bien, pero la última vez también nos pasó que querían ver el movimiento del dinero, es decir, querían ver que no solamente el contrato estuviera firmado, sino que ya nosotros hubiésemos recibido la cantidad del depósito y el primer mes de renta. Estas informaciones las compartimos con ustedes y están totalmente relacionadas al estado también en el que nosotros nos encontramos, los requisitos que hay aquí. Todo esto puede variar de acuerdo a tu posición económica, a tu situación incluso migratoria, o también puede variar dependiendo de la ciudad, estado en la que tú te encuentres. Estamos hablando por lo general de nuestra experiencia. Exactamente, no, y también estamos hablando a grosso modo, como por arribita. Hay muchísimas cositas, como Ross dice, que tal vez tenemos que buscar un inquilino al vapor porque nos están pidiendo una documentación. Hay muchísimas cosas que están relacionadas y que van con esto, que tal vez se nos van a pasar, pero es para que ustedes tengan la idea general de qué se trata lo que tiene que ver con house hacking. Lo más importante que yo diría es que cuando vayas a adquirir una propiedad o cuando estés haciendo un negocio, trates de tener la cabeza fría, trates de estar preparado para cualquier cosa. Por lo general, cuando nosotros visitamos una propiedad, no necesariamente ya pensamos que nos van a aceptar una oferta por el simple hecho de ir. Casi siempre estamos expectantes de lo que más nos convenga, sin embargo estamos preparados para una negación o estamos preparados también para que en el proceso de las negociaciones sucedan cosas, sucedan, qué sé yo, que necesito que me rebajes $3,000 porque hay un problema con electricidad que me di cuenta en la inspección. O sea, tienes que estar preparado para ese tipo de cosas. Esto no necesariamente quiere decir que tú estás haciendo algo mal o que el universo está en tu contra. Son cosas que suceden. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que esas pequeñas cosas que pasan casi siempre nos dejan un aprendizaje. Entonces, si tú tienes una negación de una casa o a lo mejor se te cae una propuesta después de que ya casi tú estabas a punto de cerrar, porque puede suceder, eso simplemente es un aprendizaje y te aseguro que de todo el proceso que viviste aprendiste algo, ya sabes qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo es el proceso de quizás empezar a comprar una casa o empezar a buscar casa, y eso siempre se va a quedar en tu cerebro y te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el activo y el pasivo, y ahí entra la discusión que muchas personas han tenido, y es: ¿una casa es un activo o es un pasivo? Muchas personas piensan que, yo me voy a comprar una casa y esto es un activo, es algo que me va a producir dinero, y no necesariamente. Y por eso, si vamos a Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, él define bastante simple lo que es un activo y un pasivo. Y él dice que activo es lo que me pone dinero en el bolsillo y un pasivo es lo que me saca dinero del bolsillo. Entonces, si tomamos esa definición, si tomamos ese ejemplo que nos da Robert Kiyosaki, vamos a hacer el ejemplo. Si tú te compras una casa y tú vas a vivir en ella, ¿esa casa te va a poner dinero en tu bolsillo o te va a sacar dinero del bolsillo? Pues si tomamos ese ejemplo, pues la casa va a ser un pasivo en este caso, porque no te va a poner dinero en el bolsillo. Tú todos los meses vas a tener que pagar el mortgage de esa casa, y entonces en ese caso podemos ver que es un pasivo, no un activo. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto también esto de house hacking? Porque de esa forma es como yo puedo convertir un pasivo en un activo. ¿Cómo yo puedo hacer que mi casa, que como acabamos de hablar es un pasivo, cómo yo lo puedo convertir en activo? Y es porque le estoy rentando, y de esa forma esa renta que yo estoy recibiendo, entonces ya no tengo que sacar dinero de mi bolsillo, sino que me está poniendo dinero en mi bolsillo. Así que piensen eso también
A veces no es que comprarse una casa está mal, no es que si tú vas a vivir en tu casa y tú no la vas a rentar. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos viviendo en esta casa y no la estamos rentando. Nosotros estamos viviendo en ella, así que la pudiéramos considerar como que es un pasivo. Pero es importante, y más cuando estamos comenzando, si tú todavía tienes la oportunidad y puedes convertir tu casa en un activo, yo te lo recomiendo. Y con house hacking es la mejor opción que tú tienes para hacer eso. Entonces vamos a hablar, Ruth, de algunos, tú lo mencionaste ahorita, pero algunas de las diferentes formas que hay del house hacking. La que nosotros hemos hecho es la tradicional, que básicamente es compro, como acabamos de decir, compro una propiedad que tiene 2 unidades, un pequeño edificio que tiene 2 unidades, o que tiene 3, o que tiene 4, no puede pasar de 4 unidades. Vivo en una, digamos, vivo en el primer piso y rento los demás 3 o los demás 2, y esa es la forma tradicional. Vivo en una unidad y rento las demás. Esa es mi forma favorita, si yo, claro, porque voy a vivir en la propiedad. Exactamente, es la forma, yo diría, favorita, porque tú no tienes que vivir con personas. Claro, la persona va a vivir en otro piso, pero tú no vas a compartir con esa persona y todo lo demás. Pero lo difícil es que hay lugares donde quizás los dúplex no son tan comunes, o donde los dúplex son bastante caros y que las personas no pueden acceder a esta estrategia. Y por eso hay otras estrategias. Hay otra que es básicamente que tú vas a vivir en el living room o en la sala de tu casa. Hay una persona que escribió un libro que se llama The House Hacking Strategy, o la estrategia del house hacking, que es bastante bueno. Creo que es Craig Curlup que lo escribió, y él empezó de esta forma. Él compró una casa, no era un duplex ni 3 unidades porque era bastante cara, y lo que él hizo es compró esta casa. Él decía como que a él le gustaba como quiere estar en la sala. Él como que cerró un poquito la sala, él vivía allí, y entonces empezó a rentar las habitaciones, que es también una forma de cómo tú puedes hacer el house hacking. Como te puedes dar cuenta, es un poquito más complicado, es un poquito, digamos, más incómodo de hacerlo, pero también es viable si tú tienes la oportunidad de hacerlo. Es un proceso, es una transición. Lo puedes ver como un momento de tu vida, una manera de quizás tú ir adquiriendo tu portafolio de propiedades, si es lo único que puedes hacer en el momento y te interesa ese negocio. Entonces es una estrategia que puedes utilizar. Sí, yo creo que él lo veía así. Él decía como que esto es por un momento, y él hasta se lo encontraba como que joven, se lo encontraba como divertido, como que estoy aquí en la sala, no tengo que pagar renta, me pagan la renta y todo lo demás. Es como si estuvieras en una facultad de la universidad. Exactamente, básicamente es eso. Entonces, otra vez, vamos ahora a la tercera, y esta es ya cuando tú le estás rentando las habitaciones. Esto, imagínate, la estrategia, como yo he visto que muchas personas la utilizan, es que consiguen una casa de estas que son bastante grandes, que tienen 6, 7 habitaciones, y a veces en el basement la van a reparar y le van a agregar otras 2 habitaciones más. Y lo que las personas hacen es que las rentan por habitaciones. He escuchado de muchos lugares, como en Boston, en Colorado o California, que son un poquito costosos las casas, donde las personas están súper contentas pagando 700, 800, hasta $1,000 por una habitación, porque la renta tal vez son $3,000, $4,000. Están contentos en una habitación, y esa también es una forma que tú vives en una habitación y renta las demás, y eso también te puedes dar el ingreso pasivo, que es lo que estamos buscando. Aparte de eso, también está algo que tú puedes vivir. Tú puedes comprar una casa, y si la casa tiene un terreno al lado, aquí se utiliza mucho que tú puedes tener un RV o una van de estas, o uno de estos pequeños camioncitos, que tú puedes vivir dentro de esos camioncitos, o estas casas que son como movibles, y tú rentas la casa que tú acabas de comprar. La propiedad original. Así también eso es algo que tú puedes hacer. Hay algunas casas también que tienen una propiedad que le llaman como la propiedad de la suegra, que es en la parte de atrás. También tú puedes comprar una casa que tenga esta propiedad y tú también la puedes rentar. Y ya la última, que también muchas personas la han utilizado, nosotros no la hemos hecho, porque nosotros nunca hemos vendido una propiedad, siempre la dejamos rentada, pero es lo que Rolf mencionó ahorita, que es cuando tú vives en la casa, le haces unos años, porque tú tienes que cumplir unos requisitos, y luego la vas a vender. Esto es lo que le llaman el live and flip, y básicamente es que tú tienes que vivir 2 de los últimos 5 años en la propiedad, y cuando tú la vendas, si tú eres soltero, tú no vas a pagar impuestos de los primeros $250,000 de ganancias, y si tú eres casado, de los $500,000. En otras palabras, tú puedes comprarte una casa, como dijimos al principio, 3%, 5% de down payment, te mudas en la casa, utiliza cualquiera de esas estrategias, la renta por habitaciones, la renta de modo tradicional. Tal vez la vas arreglando la casa, la vas modificando, poniéndola bonita si tú sabes trabajar o contratas personas.
Y si tú duras 2 años viviendo en ella, luego tú la puedes vender. Como dijimos ahorita, las casas usualmente van subiendo de valor. La puedes vender. Y si tú eres soltero, si tú vas a ganar $250,000, no tienes que pagar impuestos de eso. Y si eres casado, no vas a pagar impuestos de hasta $500,000 de ganancia que tú tengas. Así que también esta es otra estrategia que tú puedes utilizar. Nunca lo hemos hecho, pero también está disponible para las personas que quieran hacerlo. Ok, Ross, entonces ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los pasos que yo tengo que dar si yo quiero hacer house hacking. ¿Cuáles son esas cositas de las que yo me debería de preparar? ¿Tengo que tener buen crédito? ¿Tengo que tener algún dinerito ahorrado? ¿Qué tú me recomiendas para una persona que quiere empezar a hacer house hacking? Lo primero es que si tú estás interesado en comprar una propiedad, lo primero que deberías hacer es get pre-approved, o sea, tener una preaprobación del banco o de tu prestamista, del lender, del broker, de lo que sea. Sí, yo diría que antes de eso, Ross, es revisar tu crédito. Que esté nítido antes de tú empezar. Porque he visto que muchas personas a veces tienen el crédito malo y van a preaprobarse. No, primero trata de ver que tu crédito esté bien. Lo bueno es que para el FHA tú puedes tener el crédito hasta en 580 y como quiera tú puedes calificar. Así que yo diría que lo primero es, antes del pre-approval, es mirar que mi crédito esté bueno. Que eso también es otro tema que podemos hablar. Muchas personas... Bueno, no solamente tu crédito, sino también tus asuntos de los impuestos. Tienes que tener toda esa información. Estamos hablando en base a que ya tú tienes preparado tu crédito, que está en un puntaje aceptable o en un puntaje bueno, y también que tus últimos 2 años por lo menos de impuestos reflejen una cantidad que te vaya a favorecer a la hora de buscar una casa, porque si en tus impuestos tú no estás reflejando un buen income, unos buenos ingresos, pues entonces, bueno, dependiendo de lo que tú hagas también. Sí, pero es un buen punto, que muchas veces nosotros, los latinos principalmente, queremos ser un poquito sabios y queremos, ok, págame por debajo de la mesa o hacemos nuestras marrullas para no pagar los impuestos, y cuando queremos comprar la casa ahí es cuando eso nos da bastante duro, porque ahora yo necesito demostrar que yo tengo buenos ingresos para comprar la casa, pero como todo el dinero me lo pagan por debajo de la mesa, el banco me dice, no, pero que aquí tú no muestras que tú estás ganando nada, básicamente tú no estás trabajando, así que también tienen que tener cuidado y a veces principalmente si tú trabajas como independiente, si tú no tienes un 1099. No, un W2. Si tienes un 1099 y no tienes un W2. Entonces, ya si tú tienes un W2, como quiera deberías tener tus impuestos al día, o sea, no deberle al IRS y tener toda la información bien en por lo menos tus últimos 2 años. Y claro está, ellos van a corroborar que tú estás haciendo la cantidad que tú les dijiste con tus cheques o con tu W2 de la empresa. Exactamente. Yo creo que después de eso es... miro que mis taxes están bien, están correctos, estoy reportando mis ingresos, mi crédito está bien, me preapruebo con el banco y ya básicamente es buscar un realtor y empezar a buscar la casa. Pero de eso queremos hablar en el próximo episodio. En el próximo episodio nosotros básicamente acabamos de comprar esta casa donde nosotros estamos viviendo ahora. Tenemos como 2-3 meses viviendo aquí y te vamos a hablar de todo el proceso desde cero, de cómo es comprar una casa aquí en los Estados Unidos. Así que si tú no tienes la más mínima idea, en el próximo episodio te vamos a hablar de eso, desde el crédito, cómo tú debes de preaprobarte, qué características debería tener el realtor o el asesor inmobiliario que te vaya a ayudar, cómo tú deberías de organizarte mentalmente de lo que tú quieres en la casa. Vamos a hablar de algunas estrategias y hay una en específica que fue la que nos hizo ganar esta casa porque el mercado está súper competitivo, todas las ofertas no las rechazaban, pero utilizamos una estrategia en esta casa y el realtor me dijo que esa estrategia fue la que nos ganó esta casa, así que de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así que nada, de verdad, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Rieguen la voz, toda la semana vamos a estar aquí creando muchísimo contenido, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con finanzas personales y con negocios, entonces lo vamos a hablar aquí en Modo Negocios. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.